Buenas tardes. Hoy llevaremos a cabo el webinar sobre el tercer ecorreto relacionado con educación ambiental. Plataformas innovadoras o procesos, juegos, aplicaciones para el teléfono, otros para que los niños aprendan más sobre el medio ambiente. En esta ocasión, la directora ejecutiva de Ciudad Saludable, Paloma Rodán Ruiz, liderará esta sesión. Desde hace 13 años, Paloma ha diseñado e implementado proyectos de salud, arte y educación ambiental y comunitarios con el objetivo de capacitar y sensibilizar tanto al sector público como empresarial y fomentar la formación continua de instituciones educativas, docentes, alumnos, voluntarios y líderes comunales. Su trabajo le ha llevado a compartir experiencias en comunidades indígenas y áreas naturales protegidas en Perú, Colombia y México. Paloma es pedagoga de la Escuela Superior Antonio Ruiz de Montoya y con estudios en antropología en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Esta sesión será grabada y posteriormente publicada en nuestra sección de Bootcamp. A continuación, Paloma llevará a cabo la sesión virtual de Ecorreto Educación Ambiental, seguida de una sesión de preguntas y respuestas para que puedan resolver cualquiera de sus dudas. Te dejo el micrófono, Paloma. Muchas gracias, Oscar. Si podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de lo que es educación ambiental, lo que se entiende por lo que se entiende por educación ambiental. Es un proceso que todas las personas podemos llevar a cabo, es un proceso permanente, nunca termina, solamente tiene muchos más retos por delante, pero es un proceso integral, porque no solamente si lo vemos en la escuela o en la comunidad, no solamente se trabaja una parte, a veces las personas piensan que la parte ambiental es solamente el hacer activismo o el conocer determinados conceptos, pero en realidad es algo que es mucho más integral porque tiene que ver con cómo estamos en este mundo y cómo nos relacionamos con las otras especies, con las otras personas, con la flora, la fauna. Educación ambiental tiene que ver con palabras claves como lo que es aprendizaje, ¿no? Es la manera, el proceso, el tiempo y la forma como nosotros vamos adquiriendo nuevos conceptos, por ejemplo también cómo vamos aprendiendo a hacer nuevas cosas. La manera de separar los residuos es un ejemplo bien concreto de un aprendizaje. También tiene que ver con desarrollar un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el proceso de educación ambiental primero tiene que ver con conocer qué es lo que está pasando en nuestro entorno, cuál es el problema, cómo sacar la fotografía. Luego tiene que ver con justamente saber cómo se originó ese problema, qué pasó, cuál es nuestro grado de responsabilidad en esa situación que ha sucedido, cuál es nuestra posición frente a eso, por eso el pensamiento crítico. Y finalmente, cuál va a ser nuestra postura luego de que podemos llegar incluso a indignarnos con ese problema, con esa situación que no está bien. Y entonces ahí viene lo que normalmente es lo que todo el mundo ve, que toman más como el activismo, ¿no? Es las marchas, las campañas de limpieza, por ejemplo, las campañas informativas, pero en realidad esa es la última parte de todo el proceso de educación ambiental, es la parte en la que nosotros asumimos el reto de hacer algo frente a un problema que ya conocemos, que ya hemos identificado, que hemos conversado incluso con otros actores. Entonces, eso significa que finalmente el proceso de educación ambiental tiene que ver con asumir una postura consciente, madura, de cómo quiero estar yo en este entorno natural, en este entorno social en el que me encuentro. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, visto en estas tres etapas, ¿no? Como la fotografía inicial, luego el conocer qué hay detrás de esas imágenes, de esos problemas que estoy viendo, y finalmente el hacer algo al respecto, es súper importante porque significa que es la posibilidad de transformar el lugar donde estamos, nuestro entorno. Y es la posibilidad al mismo tiempo de, por un lado, modificar algunas conductas, alguna manera de relacionarnos o de actuar en este espacio que no es positiva, o, por otro lado, de construir más bien nuevas maneras de estar en este espacio. Entonces, desde luego tiene que ver con valores éticos, ¿no? O sea, porque la ética tiene que ver con eso, con cómo me relaciono con otros. Entonces, es cómo yo estoy en la escuela,
de una manera responsable en la que no estoy lastimando a los otros. ¿Cómo estoy yo en mi hogar? De una manera que mi hogar es bueno, simpático para mí, pero al mismo tiempo no genera un problema para mis vecinos. En mi oficina o en el lugar donde yo trabajo de la misma manera. ¿Cómo me comporto yo que permite que ese sea un lugar mejor y al mismo tiempo que yo sepa que estoy contribuyendo con un cambio mucho más grande para el ambiente en el que estoy, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, una cosa que es sumamente importante de la educación ambiental es la propuesta de educación ambiental para el desarrollo sostenible. ¿Eso qué significa? Es ser justamente una persona, hombre, mujer, de la edad que sea, en los espacios en los que estoy, consciente justamente y sabiendo que ese ser consciente, esa manera responsable de vivir mi vida, preocupándome de qué consumo, de dónde viene eso, de hacia dónde van los desechos que yo genero, al mismo tiempo es una manera de contribuir al desarrollo futuro del espacio en el que yo estoy. Entonces, eso tiene un reto que de repente algunas personas al inicio puede incomodarles, pero que poco a poco se va convirtiendo en un hábito. Eso significa ser consumidores responsables, es decir, que nos preocupamos desde el momento de la selección, de dónde viene ese producto que yo estoy comprando, cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron. No es solamente el comprar, por ejemplo, papel, hojas bond, que tienen un 60% de culpa, ¿no? Que fue papel de papel reciclado, sino también cómo se hizo eso, ¿de acuerdo? ¿Quiénes participaron? Entonces, es mucho más complejo e implica retos mucho más grandes también. Significa estar informados todo el tiempo y querer ver realmente qué es lo que sucede en los procesos de producción, pero también justamente, no solamente en el antes, sino también en el después. ¿Qué pasa con ese desecho? No es como los niños más chiquitos tal vez que es, bueno, este residuo ya no lo veo, desapareció. No, el residuo tiene, los desechos tienen su ciclo de vida, entonces es importante también nosotros hacernos responsables, no solo por la compra y el consumo, sino también por qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, es súper importante porque finalmente esto, aunque en algunos casos puede generar una incomodidad al inicio en adecuarnos, en cambiar este estilo de vida, nos lleva finalmente a tener una mejor calidad de vida no solamente para nosotros, sino también para las personas que nos rodean en casa, en la escuela, en el mismo barrio, en un espacio mayor. Y lo importante es que tiene un impacto mucho más allá de lo que podemos imaginar. Hace unos años yo trabajaba en una zona urbana marginal, en la periferia de la ciudad, y un niño de 4 años en una escuela de menores puso un ejemplo lindísimo y él decía, es que claro, el aire no se puede partir en cuadraditos y no es que un cuadradito te toca a ti y otro cuadradito me toca a mí, es mucho más complejo, ¿no? El aire no está dividido, el agua no está dividida, la tierra no está dividida, no es que cada uno puede velar solamente por su pedacito y por eso el reto de ser consumidores ambientalmente responsables es mucho mayor, porque tenemos la posibilidad de hacerlo bien en una buena elección del producto, en un buen uso y siendo conscientes de hacia dónde va y colocarlo en el lugar que corresponde, podemos hacer una gran diferencia para personas que ni siquiera imaginamos, que ni siquiera conocemos tal vez. Siguiente. Bueno, entonces, de esto se desprende también el perfil de un ciudadano con responsabilidad ambiental, o sea, de cómo debería ser esta persona que realmente es ambientalmente responsable. Lo primero es un tema de respeto a toda forma de vida, ¿no? Puede ser, bueno, y sí es obviamente a otras personas para empezar, pero también a flora y fauna. Puede ser que haya un animal que no me gusta, pero no significa que yo sea insensible a que algo le puede estar sucediendo, a que yo llegue a maltratarlo, ¿no? Todas mis acciones tienen que ver con la protección de la vida como lo más importante, como el fin más importante. Por otro lado, valoren los impactos y costos ambientales de esa actividad. Eso significa que todo el tiempo yo estoy pensando también justamente en cuál es mi huella ecológica. ¿Qué de lo que yo estoy haciendo tiene un impacto ambiental? Y eso significa que yo debo elegir justamente tratar de que mis actividades diarias, ¿no? Las cosas que yo hago, las cosas que me gustan, lo que yo consumo normalmente, también respete eso. No tratar de reducir la cantidad de agua, por ejemplo, en las actividades que yo tengo, sea en mi rutina diaria en casa, por ejemplo, en el lavado de dientes, en la ducha, pero también en las actividades que yo hago, o incluso
en la manera como lavo los platos. O sea, cosas tan sencillas como esas pueden tener un impacto súper importante, porque esa agua obviamente puede ser desperdiciada, pero también el agua para nosotros, en nuestras sociedades, tiene un costo. El agua no es gratis ya para nosotros. En tercer lugar, la práctica de manejo responsable de desechos sólidos, porque además esta es una responsabilidad que nadie puede evitar. Todas las personas en este planeta generamos residuos, todas. Puede ser que en menor medida, pero todos generamos. Incluso cuando yo puedo estar resfriada y en cama, yo voy a generar un desecho. Claro, va a ser un desecho que puede ser peligroso, pero aún así es un residuo que yo estoy generando. Entonces, si todos los días y en muchos momentos del día yo genero eso en casa, en el trabajo, en todo lugar, entonces yo también necesito ser responsable de qué pasa con eso. Y necesito también incluso cuestionarme. ¿Qué pasa si yo uso los tachos diferenciados, de colores diferenciados por material, pero esos tachos después yo tengo que también hacerle seguimiento? Bueno, ¿eso está disponiéndose correctamente o es solamente que están poniendo los tachos para diferenciar? ¿No? Tengo que también cuestionar de buena manera hacia dónde va eso, cómo sigue con su ciclo de vida. Lo cuarto es tener en cuenta el bienestar de las demás personas. Esto es muy importante, porque tiene que ver también por un lado, con la empatía, con tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro y saber si lo que yo estoy haciendo puede terminar lastimando a la otra persona. El derecho básico que todos los seres humanos tenemos es el derecho a la vida. Y la vida no solo se vulnera porque alguien intente robarme, intente atacarme de una manera violenta, sino también cuando tengo una familia vecina que quema su basura, ¿no? Quema sus desechos y yo todos los días, o semana a semana, año tras año, estoy recibiendo, ¿no? Todo eso que me lastima, que me hace daño. O si yo vivo cerca a un río y ese río está contaminado por desechos y yo estoy bebiendo esa agua, yo, de acuerdo, están afectando mi salud, están atentando contra mi vida poquito a poquito. Y eso también es algo sumamente peligroso. Y a veces uno no se imagina, piensa solamente en situaciones extremas, pero las cosas se van sumando de poco a poco. Y eso justamente es el principal problema en la parte ambiental. Cómo no nos damos cuenta de que nuestras acciones de poquito en poquito pueden ser algo sumamente negativo que termine estallando y afectándonos a todos. Y lo último, así como me preocupo en el ahora y las personas que están cerca a mí, también me preocupo en las generaciones futuras. Hablamos de que un ciudadano o una ciudadana ambientalmente responsable es aquella persona que es capaz de imaginar qué va a pasar después, que es tan consecuente y está tan preocupada por lo que está sucediendo, que no solamente se pregunta, no solamente piensa en el ahora, sino qué de lo que yo estoy haciendo puede tener una implicancia si se acumula con otras malas acciones, tal vez, se acumula en el tiempo y puede terminar generando un problema a futuro. Que si yo consumo determinados alimentos, tal vez, que no son buenos para la tierra, que no son buenos para el lugar donde están, voy a terminar contribuyendo a que esa comunidad que ahorita está viviendo de ese producto, por ejemplo, de la generación de ese producto, en adelante pueda tener un problema ambiental. Siguiente. Bueno, y todo esto, en realidad, la idea es plantearles y comentarles que esto que de repente puede parecer muy amplio, muy ajeno, o que normalmente se asocia a campañas de comunicación o de educación muchísimo más grandes, donde uno siente que es un lugar tal vez un poco alejado del espacio en el que uno vive, si de repente vive en una ciudad y normalmente son campañas que quizá tienen que ver más con la Amazonía o con zonas mucho más salvajes, como se piensa en algunos casos, sea áreas naturales protegidas, por ejemplo, también pueden ser aplicadas en el día a día en los espacios más cercanos a nosotros a través de lo que son buenas prácticas ambientales. ¿Qué significa esto? Que nosotros poquito a poco y en nuestra rutina diaria sí podemos hacer cambios que sean significativos para el ambiente, que enseñen a otras personas y que contribuyan justamente al cuidado del espacio en el que habitamos en este momento. Siguiente. Entonces, en ese sentido, las buenas prácticas son justamente las acciones positivas que nosotros podemos tener en el día a día en distintas áreas, en agua, en residuos, en energía, en uso de suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Aquí hay algunos ejemplos en distintos espacios y vamos a empezar con el de la escuela. Ustedes ven ahí algunas imágenes, una fotografía de una escuela pública que ha trabajado el tema de huertos, reutilizando, dándole un valor a los desechos orgánicos que ellos generan en el comedor y que han podido cerrar el ciclo además de educativo, ¿no? Donde ellos han aprendido sobre todo el proceso de cómo crecen los alimentos, qué necesitan, el uso del suelo, cómo usar correctamente el agua, porque es una zona en este caso donde no hay agua potable todo el tiempo, entonces hay que hacer riego por goteo. Entonces, cómo se van juntando las cosas ahí. Entonces, una primera cosa es reduce el consumo de comidas poco saludables. Bueno, eso es súper importante en este caso, además dentro de la escuela, porque están en una etapa de aprendizaje de eso, de lo que significa la alimentación saludable, y el biohuerto es un caso muy emblemático para poder entender esto, porque además después de eso se puede trabajar desde hacer la lonchera saludable, el que se puede hacer incluso venta de eso para las familias, que se pueda tener una merienda compartida, ¿no?, entre todos. Por otro lado, el cuidado de las áreas verdes dentro de ese espacio, porque esas áreas verdes ya tienen un valor mucho más allá de ser decorativo. Se sabe, se genera una empatía con esa otra vida diferente a la humana, ¿no?, que está en las verduras, en las flores, en las plantas que se están colocando ahí. Organizarse con los compañeros o compañeras para crear biohuertos, para plantar árboles también. Sobre todo, quizá en zonas rurales puede ser algo mucho más común, es más cercano a los chicos y chicas, pero en los espacios urbanos es importante porque al mismo tiempo, al no ser algo tan conocido, tal vez, se necesita generar un proceso de cuidado más hacia esa planta que están haciendo, ¿no? Separar los residuos reciclables y donarlos a las asociaciones de recicladores que haya en el distrito, en el barrio. Bueno, para quienes de repente no conozcan el término más de recicladores, en algunos lados se les conoce como cartoneros, son los recuperadores de desechos, pepenadores, se les llama en México, por ejemplo, ¿no? Son personas que se dedican como actividad económica al recojo de las botellas de plástico, por ejemplo, de los cartones, de los papeles, para comercializarlos y a través de eso poder generar sus propios ingresos. Entonces, es importante que las escuelas también cierren todo ese ciclo y los materiales que se generan, una vez que ya han sido utilizados para crear recursos educativos, puede ser lo que se conoce normalmente como manualidades, que les puedan servir a los chicos y chicas, después pueden también hacer una donación a organizaciones de recicladores o recicladoras que se dedican justamente a esta actividad en su distrito o el barrio más cercano también, ¿no? Ponerse en contacto con ellos. Por otro lado, en la escuela se genera mucho papel, cartón menos, pero papel siempre. Entonces es necesario que se tenga la buena práctica de usar el papel por ambos lados, ¿no?, ambas caras, como se llama, de guardar los pedazos tal vez que no se han utilizado por completo y que pueden ser usados en una siguiente actividad, en una siguiente clase. También en el tema del agua está revisar los grifos o los caños de los servicios higiénicos de los baños, para que justamente no haya un goteo, ¿no? No se pierde ese recurso hídrico, pero por otro lado también no se pague por un recurso que se está perdiendo, ¿no? No desperdiciar el agua, usar estrictamente lo necesario, y eso significa que los chicos desde muy pequeños vayan aprendiendo que si te vas a lavar las manos, a la hora que te echas el jabón no tiene que seguir corriendo el agua, ¿no? Eso es importante también. Y que compartan justamente las buenas prácticas, estas u otras que las escuelas elijan, con otras personas, con amigos, con vecinos. Siguiente, por favor. Que compartan esas prácticas para que justamente se vayan haciendo conocidas y ahí incluso se generen innovaciones, y eso también puede ser compartido para que se pueda ver otras formas en las que se puede cuidar tanto el agua, se puede hacer ahorro de agua, se puede darle un nuevo uso a los residuos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que no hemos puesto pero que es súper importante, tiene que ver con que en la escuela, como parte de talleres de arte verde, es posible también que el papel, así como se usa por ambas caras, también se pueda utilizar para crear nuevo papel reciclado artesanal, de manera que los niños, las niñas puedan aprender que eso que se ve, digamos, como un papel normal, puede picarse, puede licuarse, puede convertirse en otra hoja nueva, diferente, con otra textura, que además se puede decorar y demás con hojas, con tintes naturales
o artificiales, y que puedan probar también cómo es posible crear algo nuevo de eso y que luego les sea más fácil entender que también ese proceso de reciclaje que ha sido del papel puede trabajarse, de hecho se hace, con la botella plástica y es así como se puede generar ropa, se puede generar frazadas o colchas, por ejemplo, ¿no? Siguiente. En el caso de los hogares también es posible, ¿no?, en distintos espacios de la casa, que se pueda hacer cambios, que se puedan tener buenas prácticas ambientales, igual en energía, en agua, en residuos, en otros temas. Una primera cosa que es súper importante es intentar, ¿no?, hacer un cambio en lo que son los focos, ¿no? Pasar de los focos tradicionales a los focos ahorradores, que además, siempre decimos en los hogares, generan un ahorro en el pago de la energía eléctrica y por supuesto generan un ahorro mismo en el uso de la energía eléctrica. Entonces, eso es algo muy importante por donde se puede comenzar. Por otro lado, también tener la práctica de desenchufar o desconectar aquellos artefactos eléctricos que no se estén usando, porque quizá en algunos casos se consume menos energía eléctrica, pero aún así se consume una cantidad mínima de energía. Entonces es importante que también se tenga esa práctica, ¿no? De la misma manera que obviamente cuando salimos de algún espacio dentro de la casa y la luz está encendida, también, ¿no?, apagarla. Bueno, reducir o tratar de usar lo mínimo productos desechables, ¿no?, especialmente bolsas plásticas y Tecnopor. Esto es súper importante y se usa normalmente en el servicio de delivery cuando pedimos comida o cuando compramos comida, ¿no?, lo llevamos a casa, por ejemplo. Suele pasar que los envases en los que te dan los alimentos no pueden ser recuperables, que es el caso del Tecnopor. Entonces, eso es súper importante a tenerlo en cuenta. Y en el caso de las bolsas plásticas, también es importante tratar de a pocos cambiar esa práctica. Por ejemplo, que si vamos a ir al supermercado o al mercado a hacer las compras de la semana o las compras del mes, intentemos llevar nuestras propias bolsas, ¿no?, que sean más resistentes y que las podemos reusar N veces. Por ejemplo, esto en algunos lugares ha tenido que ver con volver a retomar tradiciones que eran parte de la cultura en el lugar. Por ejemplo, el uso de las bolsas o que las abuelas, ellas mismas cosían sus bolsas, ¿no? Eso también puede ser alguna actividad o una campaña interesante a plantear justamente con las personas, ¿no? De hecho, hemos tenido concursos de decoración de las bolsas para comprar el pan, por ejemplo, en vez de usar bolsas plásticas. También, lo que les comentaba hace un momento, tiene que ver con el tiempo de las duchas y también en el cepillado de los dientes. Bueno, en el caso de las duchas es importante que tratemos de no extender tanto el tiempo de la ducha, pero que también si nos vamos a jabonar intentemos, claro, sabemos que en invierno es un poco más difícil, ¿no?, pero que intentemos poquito a poquito tratar de reducir nuestro tiempo de duchas, ¿no?, donde el agua sigue corriendo. Por otro lado, en el cepillado de los dientes también es súper importante que hagamos un cambio sencillito, que es tener un vasito, ¿no?, cerca de nosotros. Un vasito que podamos utilizar para juntar ahí el agua y poder enjuagarnos los dientes y no tener que dejar correr el agua todo el tiempo, que es agua que se pierde y ya no recuperamos. Por otro lado, enseñarles también al resto de la familia dentro de casa, ¿no? Si yo aprendo eso, bueno, a mis papás, o si soy mamá, a mis hijos, por ejemplo, para poner en práctica esos tips o consejos sencillos que estamos viendo. También tener cuidado a no usar en exceso la terma, o en todo caso también es importante colocar un temporizador, de manera que pueda encenderse a la hora que nosotros lo programamos y no tengamos que dejarlo tanto tiempo. En la medida de lo posible, claro, lo mejor, lo más indicado, si tenemos la posibilidad en el lugar donde vivimos, usar en todo caso el gas natural, que en algunas ciudades ya se está implementando, ¿no?, tanto para las cocinas, para los baños. Lo otro dentro de las casas es importante aprender a separar los residuos desde el origen, ¿no?, desde el momento en el que se crea. No sabemos que no vamos a tener tantos tachos diferenciados por colores, pero es importante que quizá hagamos una primera división entre, si tenemos un espacio para hacer un pequeño huerto o compostera dentro de nuestra casa, tenemos un espacio chiquitito, podemos separar los orgánicos, ¿no? Y eso podemos hacerlo desde que freímos un huevo y esa cascarita bien molida la podemos colocar en un macetero si no tenemos mucho espacio y vivimos, por ejemplo, en un departamento.
Pero entonces también lo que está separado podemos entregarlo a aquellas personas que sí se dedican a ese trabajo, como son los recicladores. Y claro, si en nuestra ciudad o en nuestro distrito tenemos un programa de separación, ¿no?, en origen de este material, podemos sumarnos a ellos. En el caso de Lima, que es la ciudad donde yo vivo, en Perú, por ejemplo, existe un distrito que es Miraflores, un distrito donde hay mucha presencia de turistas también, donde el programa se lleva a cabo. Entonces las familias que viven en ese distrito pueden participar, ¿no? Y por otro lado también el utilizar las pilas recargables en vez de las pilas alcalinas, ¿no? De manera que podamos usarlo una y otra vez y no tengamos que estar arrojando a la bolsa de basura pilas o baterías todo el tiempo. Siguiente, por favor. En el caso del trabajo también, si empezamos con el tema de ahorro de energía, es súper importante que pongamos todas las computadoras en modo de ahorro de energía, de manera que cuando pase un tiempo y ya no podamos, ya no sigamos usándola, automáticamente se ponga a dormir, ¿no? Un momento. Por otro lado, en el caso de las hojas de papel también es importante no solamente el uso por ambas caras, sino también el tratar de imprimir lo mínimo, solamente aquello que se necesita y usar mucho más el correo electrónico, modos virtuales, digitales, ¿no? El imprimir por ambas caras, obviamente también es el uso por ambas caras, e incluso también poner las impresoras en modo de ahorro de tinta. Por otro lado, también el apagar la luz, ¿no? O sea, cada vez que salgo de un ambiente, sala de reuniones, la cocina o el espacio donde se almuerza, cuando todos se retiran, también apagarla y tener muy presente eso también a la hora que salgo del espacio de trabajo, ¿no? Y separar los residuos de la misma manera. Es súper importante, es un buen hábito tenerlo dentro de la oficina o dentro del lugar donde yo trabaje también, ¿no? Si yo estoy en un quinto piso, bueno, yo trabajo en un piso número 10, en este caso de nuestras oficinas, y bueno, hay que tratar de disminuir el uso del ascensor. Sabemos que en algunos casos no es posible. Por ejemplo, si tengo que llevar un paquete al piso 10 y es pesado, sé que no lo voy a poder hacer. Pero si yo estuviera en un piso 3, yo recomendaría sinceramente que se trate de utilizar las escaleras, ¿no? En el caso de las noticias, de la misma manera también. Eso es importante porque en muchas oficinas, ¿no?, hay el uso del periódico con papel impreso, y en realidad también ahora hay muchas opciones para poder acceder a las noticias por internet, lo cual es importante poder tenerlo como una alternativa. El desenchufar o desconectar los artefactos también es súper importante cuando no los estemos usando, ¿no? Desde cafeteras u otros, mismo microondas, que en algunos casos hay para las personas que llevan el almuerzo a las oficinas, también es súper importante. Siguiente. Bueno, y en el caso de la comunidad, quisimos poner esto porque también es importante. Dentro de los barrios, dentro de los distritos hay espacios públicos, espacios que compartimos entre todos, que son comunes a todos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? También ahí es posible tener buenas prácticas. Una primera cosa es, claro, intentar caminar mucho más, dejar de usar transporte motorizado, por ejemplo, caminar, usar bicicleta, usar más el transporte público, quienes puedan tener sistemas de transporte metropolitano, por ejemplo, ¿no?, pueden utilizarlo, y tratar de utilizar el auto mucho menos, o en algunos casos hay personas que hacen rutas y que van, digamos, juntas de un lugar a otro, o incluso familias que se organizan para llevar a los chicos a la escuela entre todos, ¿no?, haciendo un horario semanal. Por otro lado, el evitar arrojar desechos a las vías públicas, ¿no? Porque si no, eso genera obviamente puntos críticos que tenemos en varias ciudades en América Latina, donde las personas piensan justamente, ay, si yo echo eso a la calle, a la acera, bueno, soy solo una persona, pero eso le da pie a que otra persona que ve que han tirado una bolsa, un empaque, de repente alguna golosina o una lata de refresco, inmediatamente lo toma como, ok, yo también puedo colocar eso, y se va sumando de uno en uno y puede terminar haciendo un pequeño monte, ¿no?, un pequeño montículo de desechos que traen otros problemas, porque eso significa que aparecen insectos, ¿no?, que aparecen moscas, aparecen roedores,
Luego, en algunos casos, que vemos en muchas ciudades en América Latina, también el tema de los perros que no tienen dueño y están en las calles, se acercan también a esos lugares y poco a poco eso que empezó con una persona puede terminar convirtiéndose en un foco de infección, ¿no? Eso significa también que así como no arrojo estos desechos a la acera o a los espacios de cemento, por decirlo de alguna forma, tampoco lo hago en las áreas verdes que tengo, porque a veces hay lugares que tienen pocas áreas verdes, pocos parques o jardines, y también están descuidados, están con desechos, y luego es mucho más difícil darle mantenimiento. Evitar en el caso del auto también tocar el claxon, porque eso es contaminación sonora, ¿no? Y tenemos muchas ciudades, de hecho mi ciudad, Lima, es una ciudad donde se utiliza mucho el claxon, y por más que se tienen distintas campañas para tratar de disminuir el uso, no siempre dan resultado. Entonces es importante que quienes manejan intenten dejar de usar el claxon, y si usamos transporte público, autobuses, y el conductor lo está usando, amablemente poder decirle que por favor deje de hacerlo, ¿no? También otra cosa súper importante dentro del espacio de comunidad que también puede aplicarse a los otros espacios dichos, tiene que ver con el evitar consumir especies que son amenazadas, ¿no? A veces tenemos también actividades en comunidades donde de repente zonas costeras, que es el caso de la nuestra, preparan platillos, por ejemplo, para compartir, pero hacen uso de algunos animales, por ejemplo, que están en vedas. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque buscamos algo integral, no solamente ver un tema que sea, por ejemplo, los residuos, sino también cómo soy ambientalmente responsable en mi totalidad. Y rechazar aquellos productos que son desechables, por ejemplo, Tecnopor, que no puede ser reciclado con facilidad, por ejemplo, ¿no? Que no tenemos tantas alternativas, o también algunas bolsas que, por ejemplo, si bien hay algunas en el mercado que son biodegradables, todavía tenemos una gran cantidad que no. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, tratar de no consumir tanto para no generar mayor volumen de desechos de este tipo. Siguiente. Bueno, y una cosa para terminar súper importante, una alternativa que ustedes tienen y que les puede servir mucho para este ecoreto, es la plataforma de aprendizaje verde, que ha sido diseñada justamente para que uno pueda ingresar y tener información sobre qué significa el cuidado del agua, también sobre consejos y buenas prácticas concretas y cómo poder llevarlas a cabo, ¿no? Hay algunos juegos, hay distintas herramientas que puedan utilizar y que de repente puedan darle ideas más concretas sobre cómo podrían desarrollar esto que tienen como reto en este momento, ¿no? Y bueno, por supuesto también yo estoy presta cualquier consulta o cosas que necesiten, bueno, tanto yo como el equipo de educación ambiental para apoyarlos en cualquier consulta que ustedes tengan, ¿no? Muchas gracias. Hola, buen día. Vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿cuál es la campaña más exitosa que ha llevado a cabo la ONG Ciudad Saludable en Lima y cuáles son las enseñanzas que puedes compartir con nosotros para nuestro proyecto? Ok. Bueno, una de las que más ha tenido impacto y además que a mí me gusta mucho